En esta segunda parte vamos a profundizar respecto del efecto de distintos tipos de solutos sobre la tensión superficial del agua. Y también vamos a ver cómo se puede medir este fenómeno de superficie. Vamos a ver ahora entonces cómo la visión de distintos tipos de solutos puede modificar la tensión superficial del agua pura. Vamos a comenzar hablando de solutos tipo 1, como pueden ser las sales inorgánicas, la sacarosa, etc. Recordemos que habíamos hablado del concepto termodinámico de la tensión superficial como el trabajo necesario que se debe hacer para llevar una molécula de agua desde el seno del volumen que yo tengo de agua hacia la superficie, y que eso nos daba el valor de tensión superficial, y hablamos de que el agua tenía un determinado valor debido al tipo de interacción que puede formar moléculas de agua unas con otras. Pero ¿qué pasa si yo ahora agrego un soluto tipo 1? ¿Qué va a ocurrir? Bien, por supuesto que si agrego un soluto del tipo como que nombramos, por ejemplo, si agregara cloruro de sodio, es lógico que los iones sodio y cloruro van a poder interaccionar con el agua. Lo mismo si agrego sacarosa. Se pueden establecer interacciones entre este tipo de solutos y el agua. Por lo tanto, estos solutos van a tender a estabilizarse más en el seno de la solución que en la superficie, simplemente porque hay mayor cantidad de moléculas de agua con la que pueden interaccionar. Por lo tanto, también, como propiedad recíproca, las moléculas de agua se van a estabilizar más en el seno de la solución que en la superficie, y más que si yo solamente tuviera agua pura, porque el tipo de interacciones que pueden presentarse con este tipo de solutos son de mayor energía que las que podría tener solamente moléculas de agua. Por lo tanto, me va a costar más trabajo llevar una molécula de agua del seno de esta solución a la superficie, porque está más estabilizada, que si yo únicamente hubiera tenido agua pura, es decir, que hubiera tenido que llevar una molécula de agua desde el seno hasta la superficie si todas fueran moléculas de agua. Esto va a traer como consecuencia que la tensión superficial de esta solución de solutos tipo 1 va a ser mayor que la tensión superficial del agua. Por lo tanto, si en una solución acuosa hay solutos tipo 1, va a haber un aumento del trabajo necesario para aumentar el área de la superficie o interfase, y esto implicará que siempre la tensión superficial de la solución conteniendo solutos tipo 1 será mayor que la tensión superficial del agua pura a esa misma temperatura. Entonces, recordemos que el soluto se estabiliza más en el seno de la solución y por lo tanto va a tender a no ocupar la superficie o interfase, y eso implica que va a haber una adsorción negativa, es decir, que el parámetro de exceso superficial relativo va a ser menor a 0. En esta representación se observa cómo varía la tensión superficial del agua a una dada temperatura desde su valor cuando no tengo soluto disuelto y cuando voy aumentando la concentración de un soluto tipo 1. En esta representación se ve una gráfica de tipo lineal, y eso es debido a que estamos trabajando a bajas concentraciones de soluto, porque si yo aumento la concentración de soluto, tal vez este gráfico deje de ser lineal. Siempre va a ir aumentando la tensión superficial, pero no de manera lineal. Por otra parte, tenemos a los solutos tipo 2, que son compuestos anfipáticos o anfifílicos, que como hablamos anteriormente, poseen una cabeza polar y una cola hidrofóbica. Por lo tanto, el soluto va a encontrar una mayor estabilización energética en la superficie que en el seno de la solución. Evidentemente, algunas moléculas del soluto van a ir al seno, pero la mayoría se va a alojar en la superficie o interfase, es decir, que se va a absorber en esa superficie
o interfase. Eso trae como consecuencia que también las moléculas de agua se estabilicen más en la superficie que en el seno de la solución, ya que allí van a poder interaccionar con las cabezas polares de estos compuestos anfifílicos. Por otra parte, la cola hidrofóbica puede interaccionar con la fase no acuosa. Esto lleva como consecuencia que si yo quiero incrementar el área de la superficie interfacial, tengo que llevar una molécula de agua desde el seno hasta la superficie. Me va a costar menos trabajo que si yo solamente tuviera agua pura. Esta disminución del trabajo necesario para aumentar el área de la interfase o superficie trae como consecuencia que la tensión superficial de una solución que contenga solutos tipo 2 sea menor que la tensión superficial del agua pura a la misma temperatura. Dijimos entonces que el soluto se estabiliza en la interfase o superficie, por lo tanto se acumula en ella y eso implica una adsorción positiva y entonces el parámetro de exceso superficial relativo será positivo. En este gráfico observamos el cambio de la tensión superficial del agua en función de la concentración de un soluto tipo 2. Vemos que este va a ir disminuyendo la tensión superficial a medida que aumente su concentración. Nuevamente, aclaro que este gráfico se representa como una recta porque estamos trabajando a bajas concentraciones de soluto, en donde el comportamiento de la tensión superficial con la concentración es lineal. A este tipo de solutos se los conoce con el nombre de tensioactivos, tensoactivos o surfactantes. Por último, tenemos a los solutos tipo 3, que también son compuestos anfipáticos o anfifílicos, pero con cadenas hidrocarbonadas que en general van entre los 8 y 20 átomos de carbono. Al igual que los solutos tipo 2, van a estabilizarse más en la superficie o interfase, ya que allí las cabezas polares pueden interaccionar con el agua, por lo tanto se adsorben en la interfase. Pero tienen la particularidad, a diferencia de los solutos tipo 2, que una vez que la interfase se satura o se completa, tienen la posibilidad de estabilizarse en el seno de la solución formando micelas, como se muestra en la figura. Las micelas poseen una conformación aproximadamente esférica y están compuestas por moléculas anfifílicas dispuestas de tal forma que las cabezas polares están en contacto entre sí y con el medio externo acuoso a través de interacciones con las moléculas de agua, y las colas apolares o hidrofóbicas están en el interior de la micela en contacto entre sí. Ejemplos de solutos tipo 3 son los detergentes, jabones, ácidos grasos, ácidos biliares, fosfolípidos, lipoproteínas y micelas de caseína, entre otras. Por ejemplo, en el caso de las lipoproteínas, sabemos que el colesterol y los triglicéridos son útiles para el organismo debido a que brindan energía. Pero como la sangre es esencialmente agua y el colesterol y los triglicéridos no se solubilizan bien en la sangre, deben ser transportados por las lipoproteínas que forman micelas conteniendo en su interior a los triglicéridos y al colesterol. Otro ejemplo, y que hoy está de moda, son los jabones. Todo el mundo nos habla hoy en día de la importancia de lavarnos bien las manos con jabón para prevenir la infección con coronavirus. ¿A qué se debe esto? A que los jabones, como son micelas,
tienen la posibilidad de incluir en su interior a las grasas, es decir, disolver las grasas. Es por eso que jabones y detergentes se suelen utilizar para lavar la grasa de la vajilla o también para lavar nuestro cuerpo, nuestra ropa, etc. En el caso del coronavirus, debido a que éste posee una cubierta de grasa que lo protege, el jabón la disolvería y así podría ser destruido el virus. En el caso de los solutos tipo 3, mientras el soluto se acumula en la interfase, la tensión interfacial irá disminuyendo, mientras que se mantendrá aproximadamente constante luego de alcanzar la concentración micelar crítica, que simbolizaremos con las letras CMC. ¿Qué es la concentración micelar crítica? Es la concentración mínima de surfactante a la cual se forman espontáneamente las micelas. En esa situación, las micelas mantendrán un equilibrio con las moléculas libres de surfactante en el seno de la solución y con las que se encuentran en la superficie. En el siguiente gráfico se observa que a bajas concentraciones de soluto tipo 3 hay un descenso lineal de la tensión superficial, mientras que a medida que aumenta la concentración de soluto, la disminución deja de ser lineal hasta alcanzar el mínimo valor prácticamente constante. Podemos notar que en la zona curva, el exceso superficial relativo del soluto irá aumentando paulatinamente debido a que se acumulan más moléculas de soluto en la superficie, hasta que se llega a la situación en la que todo agregado de soluto tipo I3 irá a formar micelas, aumentando el número de las mismas mientras la concentración de moléculas libres en la solución se mantienen constantes, al igual que la cantidad de moléculas libres en la interfase. Esto implica que en esta situación el exceso superficial relativo será máximo y constante. ¿Cómo se puede determinar experimentalmente la concentración micelar crítica? Recordemos que habíamos dicho que la micela está en equilibrio con el monómero, que es la que la conforma. Es decir, que vamos a tener presente en la solución a la micela y a los monómeros libres que la forman. Por lo tanto, si yo evalúo el cambio de la concentración de la micela, ¿qué va a suceder? Cuando yo empiezo a agregar un soluto tipo 3 al agua, al principio no se van a formar micelas porque todos los monómeros van a ir a la interfase o superficie. Pero a medida que ésta se ocupa y que se satura, va a comenzar a aumentar la concentración de las micelas hasta que ésta aumente bruscamente. Por el contrario, si sigo la concentración del monómero, esta va a ir aumentando a medida que lo adiciono hasta llegar al valor de la concentración micelar crítica, en donde la concentración de monómero va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque todo monómero que yo agregue va a ir a formar parte de la micela, entonces su concentración va a permanecer constante. ¿Cómo estudiar entonces? Puedo estudiar propiedades que se modifiquen ya sea con la concentración de las micelas o con la concentración del monómero. Por ejemplo, ya vimos recién qué pasa con la tensión superficial, que está simbolizada en color marrón. Habíamos visto que en el caso de los solutos tipo 3, que son los que pueden formar micelas, partiendo de la tensión superficial del agua pura, a medida que vaya agregando soluto tipo 3, va a haber un descenso de la tensión superficial de la solución debido a que en este caso hay una adsorción positiva y por lo tanto el exceso superficial relativo del soluto
es positivo. Entonces, en un principio la tensión superficial va a disminuir en forma lineal hasta que se comience a saturar la superficie, llegue a la concentración micelar crítica en que se comienzan a formar las micelas, y de esta manera la tensión superficial va a permanecer prácticamente constante luego de alcanzada esa concentración micelar crítica, debido a que el exceso superficial relativo del soluto se vuelve constante. Otra propiedad con la que se puede trabajar es la presión osmótica. Recordemos de Fisicoquímica 1 que la presión osmótica estaba vinculada a la cantidad de partículas que tenga en la solución. Cuanto mayor cantidad de partículas tenga, mayor va a ser la presión osmótica. Entonces, en la curva azul podemos ver que a medida que se agrega la concentración de soluto tipo 3, que se aumenta la concentración de soluto tipo 3, va a haber un aumento de la presión osmótica hasta alcanzar la concentración micelar crítica, porque en ese momento toda molécula que yo agregue va a ir a formar parte de las micelas. O sea, va a haber una asociación. Y recuerden qué pasaba cuando había una asociación. No va a haber un aumento del número de partículas. Entonces la presión osmótica se estabiliza y llega a un valor constante. Otro parámetro que podemos seguir es, por ejemplo, la turbidez, que está representada en color violeta. La turbidez también tiene que ver con la cantidad y con el tamaño de las partículas. Cuanto mayor sea la cantidad y o el tamaño de las partículas presentes en una solución, mayor va a ser su turbidez. Entonces, si al principio tengo moléculas de monómero de mi surfactante, voy a tener una turbidez relativamente baja, mientras que a medida que se formen las micelas, que son partículas mucho más grandes y que dispersan mucho más la luz, voy a tener un aumento brusco de la turbidez. Conductancia lo vamos a dejar para más adelante porque va a ser un tema que se va a tratar en la asignatura. ¿Cómo podemos determinar experimentalmente el exceso superficial relativo del soluto? Bueno, según la isoterma de Gibbs, deberíamos conocer el valor de la derivada, es decir, cómo cambia la tensión superficial con el cambio de la concentración de soluto. Y eso no siempre es sencillo de conocer. Entonces, vamos a simplificar, mejor dicho, la situación trabajando con soluciones diluidas, las cuales, como vimos hasta ahora, van a dar cambios en la tensión superficial que dan gráficos lineales. Acá en este gráfico se simboliza en color celeste la gráfica que se obtendría si trabajo con un soluto tipo 1 y en color rosa lo que pasaría con un soluto tipo 2. Como habíamos visto, en el caso del soluto tipo 1 hay un aumento de la tensión superficial a medida que aumenta la concentración de dicho soluto, mientras que en el caso del soluto tipo 2 hay una disminución de la tensión superficial del agua pura, que está representada como gamma 0, a medida que aumento la concentración del soluto tipo 2. Si bien acá no lo dice, hay que tener en cuenta que este tipo de gráfico, la rosa, también se obtendría para un soluto tipo 3, pero antes de la concentración micelar crítica. Bien, la pendiente de estos gráficos, ¿qué sería? Justamente el cambio de la tensión superficial con el cambio de la concentración del soluto. Y si miramos la ecuación que está arriba, ¿a qué es igual? I a menos el exceso superficial relativo del soluto por R por la temperatura dividido la concentración de soluto. Entonces, fijémonos que el signo de la pendiente va a ser el contrario al signo del exceso superficial.
porque sabemos que el resto son todos valores positivos. RTS2 son valores positivos. Por lo tanto, recordemos que en el gráfico celeste, que correspondía a los solutos tipo 1, en donde tenemos una pendiente positiva, el exceso superficial es negativo. ¿Y es negativo por qué? Porque acuérdense que había una acumulación del soluto en el seno de la solución y no en la superficie. A medida que yo voy agregando soluto, el soluto va cada vez más al seno de la solución y entonces el exceso superficial relativo va a ser negativo. En el caso del soluto tipo 2 o tipo 3, antes de la concentración micelar crítica, por lo contrario, vemos una pendiente negativa y eso se debe a que el exceso superficial es positivo, es decir, este tipo de solutos, recordemos, que se acumulaban en la superficie. Entonces, a medida que yo voy aumentando su concentración, siempre trabajando en la zona que me dé lineal el gráfico, a medida que aumento la concentración del soluto tipo 2 o tipo 3, voy a ir disminuyendo la tensión superficial. Entonces, puedo despejar de esta ecuación el valor del exceso superficial simplemente conociendo la pendiente de estos gráficos lineales. Fíjense que en esta ecuación aparece la concentración del soluto, es decir, que por cada concentración de soluto que yo agregue, voy a tener un valor de exceso superficial relativo. ¿Está claro eso? Entonces voy a tener tantos valores de exceso superficial relativos como concentraciones que yo prepare o con las que trabaje. Podemos entonces obtener distintos valores de exceso superficial relativo para distintas concentraciones del soluto. Podemos obtener así gráficos de exceso superficial relativo en función de la concentración de soluto. Acá vemos entonces cómo vamos a obtener una gráfica para tipo 1 y una para tipo 2. En el caso del tipo 1, vemos que el exceso superficial relativo, que habíamos dicho que es negativo porque tiende a irse al seno de la solución, este disminuye a medida que voy aumentando la concentración de soluto tipo 1. Hasta que llego a una zona donde el comportamiento ya no es lineal. Si bien va a seguir disminuyendo, no lo va a hacer en forma lineal. Por lo contrario, en el caso de los solutos tipo 2, voy a tener un aumento del exceso superficial relativo. Por ejemplo, esto vendría muy bien para explicar los tipo 3. Fíjense que a medida que yo agrego soluto tipo 2 o tipo 3, tengo un aumento del exceso superficial relativo. ¿Por qué? Porque estos tipos de solutos se acumulan, se absorben en la superficie. Entonces, lógico pensar que el exceso superficial relativo va a ir aumentando de acuerdo a su definición. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los solutos tipo 3, cuando yo sigo agregando y comienzan a formarse micelas, el exceso superficial relativo va a tender a un valor máximo y va a permanecer constante, porque ya cuando yo siga agregando soluto, no se va a colocar en la interfase, sino que va a pasar a la solución a formar parte de las micelas. Entonces, si yo trabajo en la zona lineal, es decir, a la izquierda de la línea de puntos, se va a cumplir que la tensión superficial en función de la concentración del soluto va a seguir la ecuación de una recta, donde la ordenada del origen, la tensión superficial del agua pura, que será constante si estoy en una dada temperatura, más la pendiente por la concentración del soluto. Si despejo la pendiente,
Llego a esta ecuación y si reemplazo este valor de la pendiente en la definición que habíamos dado antes, a la derecha estamos viendo que habíamos dado antes del exceso superficial relativo del soluto, simplificamos la concentración de soluto y llegamos a esta última ecuación, en donde podemos calcular el exceso superficial del soluto como la diferencia entre la tensión superficial del agua pura menos la tensión superficial a una dada concentración de soluto dividido R por la temperatura. Dado que tanto R, la temperatura, si estoy trabajando a temperatura constante, y la tensión superficial del agua pura van a ser constantes, se nota que el exceso superficial relativo va cambiando a medida que cambia la concentración de soluto porque obtengo una tensión superficial diferente. De esta manera, entonces, en el caso de que trabajemos con soluciones diluidas y que la variación de la tensión superficial con la concentración de soluto siga una función lineal, vamos a poder utilizar esta ecuación para calcular el exceso superficial relativo. En cambio, de la línea de puntos para la derecha no la vamos a poder utilizar. Para ello vamos a tener que poder calcular la derivada. Para determinar la tensión superficial se puede utilizar un estalagmómetro. Es un dispositivo, como se muestra en la figura, que posee un bulbo, tiene un enrase superior y un enrase inferior. Estos dos enrases delimitan un volumen, que si siempre que se usa el mismo estalagmómetro es constante. Tiene un capilar, ¿sí? Termina al final saliendo por esta zona la gota. Tiene un radiodiámetro igual al radiodiámetro del capilar. Bien, ¿cómo se mide la tensión superficial? Se llena el estalagmómetro con el líquido o solución cuya tensión superficial se desea medir por arriba del enrase superior, aspirando por aquí. Y una vez que se consigue esto, se deja de aspirar, se espera que el líquido va a descender por acción de la gravedad. Cuando se llega al primer enrase, se comienzan a contar las gotas que salen por debajo. Se cuentan hasta que se llega al enrase inferior. O sea que estamos contando la cantidad de gotas contenidas en este volumen delimitado por los dos enrases. Entonces, ese volumen va a ser igual al número de gotas por el volumen que posee una gota. El volumen de la gota va a ser igual al cociente entre la masa de la gota y la densidad del líquido o solución que se están midiendo. Entonces podemos reemplazar el volumen de la gota, esta ecuación, por su equivalente, como se muestra en la ecuación. Por otra parte, nosotros sabemos que la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. En este caso la longitud es de la circunferencia de la zona inferior del estalagmómetro, que sería 2pi por el radio del capilar. Entonces, si la fuerza, ¿cuál va a ser? Como dijimos, la fuerza peso, por lo tanto será la masa de la gota por la aceleración de la gravedad. De aquí podemos despejar masa de la gota, nos va a quedar tensión superficial por 2pi por el radio sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, podemos reemplazar en esta ecuación que está arriba a la derecha, masa de gota por este equivalente, y nos queda determinada esta ecuación. Volumen, este volumen delimitado por estos dos enrases, es igual al número de gotas por la tensión superficial del líquido solución contenida en el estalagmómetro por 2 veces pi, el radio del capilar o radio de la gota, dividido la densidad del líquido solución contenida por la aceleración de la gravedad. Si yo lleno el estalagmómetro
con agua, por ejemplo, voy a tener que el volumen entre los dos enrases es igual al número de gotas de agua por la tensión superficial del agua por 2 veces pi el radio del capilar dividido la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Si, bueno, luego vacío el estalamómetro y lo vuelvo a llenar con una solución X o otro líquido diferente al agua, el volumen de X va a ser el número de gotas que contamos de X por la tensión superficial de X por 2 veces pi radio del capilar dividido la densidad de esta solución X por la aceleración de la gravedad. Como este volumen encerrado y delimitado por estos dos enrases es el mismo, porque usamos el mismo estalagmómetro, podemos igualar estas dos ecuaciones. Y como vemos vamos a poder simplificar 2, pi, radio y aceleración de la gravedad. Entonces de acá podemos despejar conociendo la tensión superficial del agua a la temperatura que estamos trabajando, podemos despejar la tensión superficial de la solución incógnita o de otro líquido como el producto de la tensión superficial del agua por el número de gotas contadas cuando estaba lleno con agua dividido el número de gotas cuando tenía X por la densidad de X sobre la densidad del agua. Por último, vamos a hablar de la balanza de Langmuir, que es un dispositivo que se utiliza para estudiar la formación o el comportamiento de películas o films superficiales que pueden formar los tensioactivos sobre los líquidos. Acá se ve una imagen de una balanza de Langmuir. ¿Y por qué tiene interés este estudio? ¿Cómo se forman primero estos films? Recordemos que un tensioactivo o surfactante era aquel que tenía una adsorción positiva. ¿En dónde? En la interfase de la solución con el aire. Es decir, allí en la superficie hay acumulación del surfactante. Si coloco una cantidad considerable de surfactante y, como sabemos, se va a colocar de manera que las cabezas polares estén en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas con el aire, no solo va a haber interacción con el agua, de las cabezas polares con el agua, sino también de las cabezas polares entre sí. Y si tengo bastante cantidad, como van a estar muy cercanas unas de otras, esa interacción va a ser importante y se pueden formar verdaderas películas. Esto puede ser beneficioso, como por ejemplo, los que se dedican a estudiar alimentos han diseñado películas comestibles y biodegradables a base de tensoactivos que, para recubrir alimentos que pueden recibir la adición de ciertas sustancias, como por ejemplo antioxidantes, para ralentizar la oxidación de las grasas, o por ejemplo sustancias antimicrobianas. Pero también la formación de estos films o películas puede ser perjudicial para el medio ambiente. Por ejemplo, si estos films son descartados en ríos, océanos, etc., producen una contaminación importante y además afectan a la fauna que existe en esas aguas, porque muchas de ellas las confunden con comidas y si no son biodegradables y algunos son tóxicos, producen un gran daño. Y no solo estoy hablando de los films que utilizamos para envolver alimentos, sino, por ejemplo, se pueden formar películas, el petróleo, grasas utilizadas en la industria, los aceites comestibles que usamos en nuestras casas. Así que bueno, es de interés estudiar cómo se forman estas películas y cuál es su comportamiento, ya sea porque lo podamos dar una utilidad o para ver cómo podemos evitar su formación o cómo podemos destruirlas. Bien, entonces vamos a ver en este esquema una balanza de Langmuir.
Consta básicamente de una bandeja que tiene un espesor bastante pequeño y en esa bandeja además está dividida en 3 compartimentos, en todos los cuales se adiciona agua. Bien, el surfactante se va a agregar en forma de una solución y se agrega un volumen bastante pequeño de manera tal de que cuando se distribuya sobre el agua solo se forme una monocapa muy finita y se agrega en el compartimiento central. Bien, ahora ¿cómo se agrega? Lo que se hace es preparar una solución. Por ejemplo, si el surfactante en cuestión es un ácido graso, lo puedo disolver en un solvente orgánico volátil, coloco una cantidad pequeña en el compartimiento central de esta bandeja y como el solvente orgánico es volátil, una vez que se evapora, las moléculas de surfactante se van a disponer sobre el agua de la manera que dijimos, con su cabeza polar interaccionando con el agua y con su cola hidrofóbica hacia el aire. Bien, la balanza además consta de una barrera móvil, o sea, la barrera de la derecha es móvil. Y el movimiento es siempre hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mueva la barrera móvil, lo que voy a hacer es empujar esa capa, esa monocapa de surfactante. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer la similitud con lo que ocurriría si tengo un gas contenido en un cilindro en donde tengo un émbolo. Yo tengo una cantidad, o sea, una cantidad de moléculas gaseosas constante que están en un determinado volumen del gas. Si yo muevo el émbolo hacia abajo, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar comprimiendo el gas, es decir, disminuyendo el volumen en donde siguen estando la misma cantidad de moléculas gaseosas. Por lo tanto, lo que hice fue solo cambiar el volumen. Y como la concentración es el cociente entre el número de moles y el volumen, ahora voy a tener un aumento de concentración de gas debido a que el número de moles es constante, pero ahora lo tengo en un volumen menor. Bien, algo similar ocurre en la balanza de Lamuée. Si bien la solución que tengo de surfactante es bidimensional, es decir, no puedo decir que tenga un volumen porque tiene un espesor tan finito, pero lo podemos considerar una solución. Cada vez que yo mueva la barrera hacia la izquierda, voy a tener la misma cantidad de moléculas de surfactantes en un espacio menor y por lo tanto va a ir aumentando la concentración que tengo de surfactante en el compartimiento central. Además, la balanza posee un flotador a la izquierda que está conectado a una balanza de torsión. Y entonces, este flotador va a percibir la fuerza por unidad de longitud, o sea, por un lado, que ejerce el agua, y recordemos que esa era la definición mecánica de la tensión superficial, fuerza por unidad de longitud. Entonces, va a percibir a la izquierda la tensión superficial del agua, que la simbolizamos con gamma sub 0. Y por otro lado, va a percibir la fuerza por unidad de longitud ejercida por la solución de surfactante a la que vamos a llamar gamma. Recordemos que los surfactantes tenían adsorción positiva en la superficie. Por lo tanto, la tensión superficial de la solución de surfactante va a ser menor que la del agua pura. Y también recordemos que si voy adicionando o voy, mejor dicho, aumentando la concentración de surfactante, la tensión superficial iba disminuyendo cada vez más, la de la solución. Por lo tanto, la diferencia entre
la tensión superficial del agua pura y la tensión superficial de la solución de surfactante, va a ser siempre un número positivo. Y a esa diferencia se la conoce como presión superficial y se simboliza con la letra griega pi. Como dijimos antes, detalle para tener en cuenta, si yo voy empujando hacia la izquierda paulatinamente la barrera móvil, voy aumentando paulatinamente la concentración de tensoactivo y va a ir disminuyendo la tensión superficial de la solución. Por lo tanto, lo que va a pasar, como la tensión superficial del agua pura es constante, lo que va a pasar es que va a ir aumentando el valor de la presión superficial. ¿Cómo podemos hacer para registrarlo? Mejor dicho, lo que hace la balanza de Lamuir es justamente eso, registrar el cambio de la presión superficial en función de qué. ¿Qué tenemos acá en el gráfico? Esta letra A que aparece con un sombrerito sería el área que ocupa una molécula en el compartimiento del medio. Es decir, ¿cómo la obtengo? Dividiendo el área del compartimiento central por el número de moléculas de surfactante que tengo. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Y como yo sé el volumen que coloqué de la solución, de ejemplo del ácido graso en el solvente orgánico volátil, y conozco la concentración, puedo determinar qué cantidad de moléculas de surfactante tengo. Y el área del compartimiento central la conozco, dividiendo área por el número de moléculas de surfactante, puedo saber qué área, qué porción de área ocupa cada molécula. Es claro entender que a medida que yo vaya moviendo la barrera móvil hacia la izquierda, lo que voy a hacer es ir disminuyendo esa área, pero el número de moléculas no cambia. Por lo tanto, cada vez por molécula voy a tener una menor área, ¿sí? A medida que vaya moviendo la barrera móvil hacia la izquierda. Lo que se obtiene es un perfil de este tipo. ¿A qué se debe la forma de esta gráfica? Como vemos en la imagen, si yo muevo la barrera móvil hacia la izquierda, lo que va a ocurrir es que se disminuye el área del compartimiento central, lo que hace que se arrastren todas las moléculas que están absorbidas en esa superficie y que se vaya aumentando la concentración de moléculas que tengo en ese compartimiento. Y recordando que la presión superficial era la diferencia entre la tensión superficial del agua pura, que va a ser siempre la misma, menos la tensión superficial de la solución de surfactante, y si esta, cada vez que yo corro la barrera para la izquierda, va disminuyendo porque voy aumentando la concentración, esto explicaría la forma de esta curva. Fíjense que tiene una forma hiperbólica y haciendo la comparación que vimos antes con un gas ubicado dentro de un cilindro que tiene un émbolo, ¿se acuerdan que dijimos que si yo comprimo el gas, o sea, empujo el émbolo hacia abajo, me aumenta la concentración del gas? ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la presión? La presión va a ir aumentando. ¿De qué manera? En forma hiperbólica. Bueno, algo así sucede entonces en la primera porción de la curva, cuando yo comienzo a empujar la barrera móvil hacia la izquierda. Pero aún no se ha formado el fin, porque la distancia entre las cabezas polares del surfactante todavía no es la que posibilite el establecimiento de interacciones. ¿Qué pasa si sigo moviendo la barrera móvil y volviendo a hacer un paralelo con lo que ocurriría con el gas encerrado en el cilindro? Yo disminuí el volumen, se aumentó la presión y va a llegar a un punto que ¿qué va a pasar? Y que el gas se va a licuar si sigo comprimiendo. O sea, va a pasar de gas a líquido.
Y en esa situación, ¿qué ocurre? Mientras yo tenga gas y líquido simultáneamente, la presión se va a mantener constante. Bueno, algo similar ocurre en la balanza de Langmuir. Es decir, esa segunda parte, esa meseta que vemos en la curva, se debe es que han empezado a interaccionar, porque cada vez se fueron acercando más, a ir reduciéndose el área del segundo compartimiento. Al acercarse, algunas cabezas polares comienzan a interaccionar entre sí y van formando films de forma aislada, digamos, pedacitos en donde tengo formado film y partes en donde no se ha formado el film. Esto sigue así hasta que llegue el momento en que corrí tanto la barrera móvil que todas las moléculas de surfactantes van a estar unas junto a otras, apretaditas, ¿sí? Entonces, en ese momento querrá decir que se ha cubierto toda esa área de la sección del compartimento central por la película o film. Si vuelvo a hacer una comparación con lo que ocurriría con un gas en un cilindro, una vez que todo el gas se haya transformado en líquido, si yo quiero seguir comprimiendo por las características de un líquido, voy a tener que ejercer una presión muy grande. Y es también lo que ocurre, haciendo una semejanza, con la balanza de Langmuir. Si yo sigo empujando la barrera móvil, va a llegar un momento que va a haber un aumento muy grande de la presión superficial e inclusive voy a romper el film. Y eso es lo que se observa en la última porción de esta figura. Ahora bien, ya explicamos por qué tenemos este tipo de perfil cuando utilizamos la balanza de Langmuir, y esto nos permite estudiar el comportamiento de un tensoactivo o surfactante, saber si realmente tiene la capacidad de formar el film, cómo lo hace, pero también nos sirve para obtener información sobre parámetros moleculares de ese surfactante. Si asemejamos a una molécula de surfactante a un cilindro, vamos a ver que la base o la parte superior del cilindro representarían el área de la sección transversal de una molécula de surfactante, a la que vamos a llamar como área por molécula sub 0. Y que la longitud del cilindro sería la longitud de la molécula. Recordando que el volumen de la molécula, o sea, el volumen de este cilindro, sería el producto de la longitud por el área de la sección transversal de una molécula, y que si conocemos la densidad y el peso molecular de este surfactante, podemos también obtener el volumen de la molécula como el cociente entre su peso molecular dividido la densidad por el número de Avogadro. Si igualamos estas dos expresiones, de aquí podemos obtener la longitud del cilindro. ¿Para qué necesitamos conocer? El peso molecular, la densidad y el área de la sección transversal de una molécula. Bueno, ¿cómo obtenemos eso? Bueno, el gráfico también nos brinda información sobre esto. Si se prolonga la última parte de la gráfica hacia el eje de las abscisas, vamos a ver que en esa posición, como están tan apretadas las moléculas una con otra, el área que ocupa cada molécula es justamente el área de su sección transversal. Y a ese punto se lo llama punto de Potters. Es decir, que a partir del gráfico de presión superficial versus área por molécula, puedo obtener el área de la sección transversal de una molécula. Y teniendo toda esa información, puedo calcular la longitud de la misma. Ustedes en la guía de tarea de aula de tensión superficial tienen algunos problemas en donde le dan como dato el punto de Pockels, el peso molecular, la densidad, y les piden que obtengan la longitud de la molécula.
Bien, ahora ya saben cómo pueden hacerlo.